Hola compañeros de Primero R, espero que estéis bien en vuestras casas y bueno, ya sabéis que vimos la primera parte de la unidad 2. Bueno, pues la segunda parte realmente es mucho menor en cantidad, veréis que se puede hacer en poco tiempo, pero sí que pues, puede resultar complicado, complejo para aquellas personas que no leen mucho o aquellas personas que no están muy familiarizados con la literatura y más concretamente con la poesía. Bueno, habíamos hablado ya en clase presencial, habíamos hablado de qué es la literatura, ¿verdad? Que, digamos, tiene que tener un texto para que sea literatura y que podríamos descartar como algo, un texto no literario, aquello que no se considera literatura. Y recordáis que pues, estuvimos comparando, por ejemplo, un texto de un poema con un texto, pues, de, por ejemplo, unas instrucciones de uso de un aparato o un prospecto de un medicamento y concluimos que para que un texto se considere literario, tiene que cumplir ciertas condiciones, entre las cuales las principales tienen que ser que el texto, dijimos que, lo escribo aquí, ¿vale? Que el texto sea lo que los latinos decían, dulce et utili, es decir, dulce y útil, que dulce en el sentido de que sea algo que sea estéticamente agradable, ¿verdad? Mientras que útile, del latín utile, útil, ¿verdad? Que sea un texto del cual nos beneficiemos de alguna manera, nos enriquezcamos de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, em, partiendo de ahí, dijimos que lo más importante sobre todo, ¿no? Es que un texto sea estéticamente agradable. Es decir, que yo leyendo un texto, ¿no? Pues me pueda causar digamos, la belleza de esas palabras, me causen a mí ciertas emociones, ¿no? Además de su parte útil, como digo, en la cual me causen a mí, pues, pues, digamos, una, una ganancia, ¿no? Por ejemplo, intelectual, ¿no? Es decir, yo he aprendido algo sobre el mundo leyendo este texto o he aprendido algo sobre mí mismo incluso. Entonces, digamos que son varios aspectos, varios planos con los que nos enriquecemos a través de la literatura y dijimos que quizás el más importante quizás es el plano estético, es decir, la literatura, para que se considere literatura, tiene que ser belleza. Y más, eh, digamos, más belleza que la poesía no transmite ningún otro género literario. Digamos que la poesía, como ya sabéis, hemos visto el lenguaje literario y dentro del lenguaje literario hemos visto la función del lenguaje, que es la función poética, ¿no? Y la función poética ya sabéis que se trata de cargar al lenguaje de belleza, ¿verdad? En lugar de decirte que pues que tienes unos dientes muy bonitos, yo te digo que tus dientes son perlas. Y estoy utilizando una metáfora, ¿verdad? Y con ello estoy diciendo que tus dientes están muy limpios, que son brillantes, que tus dientes valen mucho, que etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si yo te digo que que tus ojos son aceitunas, por ejemplo, te estoy diciendo que, o más bien, sí, eso es una metáfora de Lorca, a mí me gusta más, tus ojos son esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tus ojos son verdes, tus ojos son brillantes, tus ojos valen mucho como las esmeraldas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, eh, la poesía podríamos decir que consiste, de alguna manera, en decir mucho con poco, ¿no? Eh,
no solo lo que se dice, sino lo que infunde, que infunden las palabras, es decir, lo que no se dice también, ¿no? Como hemos visto con estas metáforas de las perlas y las esmeraldas, ¿no? O si yo te digo, pues tu cabello es de oro, te estoy diciendo que tu cabello es rubio, que tu cabello es brillante también, que tu cabello está limpio, que tu cabello vale mucho, que tu cabello es hermoso, todo eso te estoy diciendo con apenas unas palabritas, ¿no? Es decir, condensar mucho con poco y hacer que eh, pues la palabra, digamos, esté cargada de significado, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eso se hace mediante metáforas, por ejemplo, mediante tropos literarios que vamos a ver aquí que consiguen cargar, como digo, a la palabra de significado. Entonces, en eso se distingue la poesía de la prosa. ¿Por qué? Como vemos en la página 25, nos quiere hacer una especie de distinción entre qué es la prosa y qué es la poesía. Bueno, vemos que el texto que tenemos aquí en amarillo es un texto escrito en prosa. Y el texto escrito por Rafael Alberti, trata sobre una chica que se llama Sofía, una niña, ¿no? Y dice, esta Sofía era una niña de 12 o 13 años, a quien en los largos primeros meses de mi enfermedad contemplaba abstraída ante un atlas geográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te está explicando quién es esta persona para el autor, pero lo hace explayándose, es decir, con muchas palabras, ¿no? Lo hace mediante oraciones largas, como veis aquí, oraciones que están separadas por puntos y por comas. Y entonces podríamos decir que la prosa, como tenemos aquí un ejemplo de prosa, pues se caracteriza por decir poco con mucho o decir mucho con mucho, pero definitivamente no se caracteriza por decir mucho con poco, ¿no? En el caso de la poesía, la siguiente página, veríamos que tenemos un poema de Rafael Alberti también sobre esta niña que se llama Rosa, ¿no? Y en el cual vemos que cómo se reduce, si os fijáis aquí a la derecha, en el centro de la página, a la derecha tenemos ese poema, ¿no? Y vemos que pues se reduce mucho el número de palabras, vemos que las palabras están organizadas, las oraciones están organizadas, digamos, de otra manera. Ahora está, digamos que están en versos, en estrofas. Fijaros que en un poema, como ya hemos visto en clase, el texto no se organiza en párrafos como en la prosa, sino que se organiza en estrofas. Y vuelvo a decir, pocas palabras comparado con la prosa, pero quizás pueda haber más significado aún que en la prosa, ¿no? Vemos que el texto dice, la niña rosa, sentada, sobre su falda como una flor, abierto, un atlas. ¿Cómo la miraba yo viajar desde mi balcón? Su dedo, blanco velero, desde las Islas Canarias iba a morir en el Mar Negro. ¿Cómo la miraba yo morir desde mi balcón? La niña rosa sentada, sobre su falda, como una flor, cerrado un atlas. Por el mar de la tarde van las nubes llorando, rojas islas de sangre. Bueno, vemos que pues se concentra mucho el significado, ¿no? Por ejemplo, hacia el final del poema dice, la niña rosa sentada, sobre su falda, como una flor, cerrado un atlas. Bueno, os llamará la atención esta oración porque no sigue el orden natural de una frase y además pues le faltan los elementos naturales de una frase. Normalmente diríamos, la niña es rosa, además está sentada sobre su falda, como si fuera una flor, hay un atlas cerrado. Bueno, pues este poema concentra todo eso en menos. Y no solo eso, sino que digamos que
las ideas, las imágenes que genera un poema, porque un poema trata de generar una imagen en aquella persona que lo lee o que lo escucha, ¿no? Lo que hace es que tú te imagines esta situación y además con palabras que tienen mucho significado, ¿no? Consiguen que tú visualices todo lo que tenemos aquí en este texto en prosa, pero con muchísimas menos palabras, ¿no? Digamos que es un arte en tanto en cuanto se carga a la palabra, al lenguaje, de significado. Bueno, sabéis que eh, la poesía, el origen de la poesía, ¿no? Eh, viene de pues, los juglares, ¿no? Ya hemos hablado de los juglares, aquellas personas que se dedicaban a ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, en la Edad Media, cantando, o más bien declamando, pues leyendas en verso, poemas épicos en verso, ayudados por instrumentos musicales, como podía ser el laúd, como podía ser el arpa, y estos eran, digamos, los abuelos, entre comillas, de los poetas de hoy en día. Pero en esta época, estamos hablando en la época medieval, estos juglares, os muestro aquí una foto de que es un juglar medieval, también se les conocía como bardos, ¿no? Aquí tenemos que se encargaban de entretener al pueblo, ¿no? A cambio de pues unas monedas, ¿no? Un cambio de dinero. Y como digo, esta gente, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Esta gente pues se encargaba de entretener mediante declamar poemas, cantarlos, incluso ayudados de la música. Podemos decir entonces que la música, como entendemos hoy en día la música, y la poesía son hermanos, ¿no? Son familiares en el sentido de que pues guardan muchas similitudes. Una de ellas, o más bien la diferencia principal, es que la música va acompañada de sonidos musicales, mientras que la poesía generalmente pues depende únicamente de los sonidos que emite, de los sonidos lingüísticos que emite el poeta o el que lee el poema, y por lo tanto no va acompañado de música. Sin embargo, tienen muchas cosas en común la música y la poesía. Hoy en día también tenemos el género musical conocido como rap, un género que se puso de moda a finales de los años 70, aquí en España llegaría ya en los 80, y que, bueno, pues el rap es prácticamente poesía. De hecho, la palabra rap, nosotros, no sé si lo sabéis, la palabra rap proviene de el inglés poesía rítmica americana, es decir, se le añade un ritmo que normalmente pues, suele ser mediante percusión, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser, no dejan de ser, el rap no deja de ser un poema con un ritmo, una música de fondo que marca el ritmo del poema. Aquí tenemos un enlace que podéis ver, yo ya lo tengo abierto, que es un rapero, se llama Raiden, que se llama la canción A mi yo de ayer. Fijaros que hay canciones de rap que eh, prácticamente son poesía, en el sentido de que son, eh, pues, concentran con la palabra mucho, digamos que son, embellecen las palabras, ¿no? Y por tanto son prácticamente poesía, mientras que también, lógicamente, hay canciones de rap que no se puede decir que estén para nada cerca de la poesía o de la literatura, ¿no? Nosotros sabemos que la literatura y la música van de la mano porque también hay autores, músicos, que incluso han recibido el Premio Nobel de Literatura, como es el caso de este hombre, de Bob Dylan,
que es un artista, un músico americano que si escuchamos sus canciones podríamos decir que, que embellecen la palabra y que pues guardan esas características necesarias de las que habíamos hablado antes para que se considere literatura, ¿no? El aspecto estético, además del aspecto útil de esa literatura, pero sobre todo el aspecto estético, que es lo que más importa con la poesía, ¿no? Entonces, si le doy al play. Bueno, vemos aquí, el resto del vídeo lo podéis buscar en YouTube o lo podéis ver que tenéis el enlace ahí en el libro digital. Vemos que se trata de un poema de un rapero español, se llama Raiden, y vemos que el poema se llama A mi yo de ayer. Y en este caso, bueno, tenemos la rima, que es propia de la poesía y de la música, ¿verdad? Tenemos también bueno, un yo, cuando digo un yo, una voz, la voz del poema, ¿no? En el cual se le habla a un yo del ayer, es decir, se trata de una conversación, de un diálogo entre el poeta y, o el cantante en este caso, y su propia versión del pasado, de cuando era niño. Bueno, esto es un ejemplo perfecto de cómo la literatura y la poesía están de la mano, porque, como digo, bueno, tienen ese aspecto rítmico, ese aspecto estético también, ¿no? Y además, pues podemos hablar de que hasta cierto punto se trata de eh, pues un poema o una canción que también es útil en el sentido de que nos hace mejores personas o aprendemos algo de ellos o aprendemos algo sobre nosotros mismos, que dijimos que eran circunstancias esenciales para que un texto se considere literatura, ¿no? Bueno, eh, dice aquí, lee ahora un fragmento de esta canción, dice, a mi yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser, te juro que lo hice lo mejor que supe hacer, intenté crecer feliz en este mundo cruel. Claro, nosotros nos encontramos este texto, nos dicen que es un poema y nos lo creemos, porque de hecho podría ser un poema, ¿no? Pero si le añadimos un ritmo, una música, bueno, se puede convertir en una canción. Claro, la poesía, ya hemos dicho, que se trata de expresar emociones, ¿verdad? Bueno, es lo que tenemos aquí. Se trata de un texto en el cual el autor está expresando emociones, sentimientos amorosos, el miedo, la angustia, la nostalgia o el deseo. Ya os he hablado yo de que esto de la poesía, un error común es asociarlo principalmente al amor, a lo romántico, ¿verdad? Y no es así. Hay otros sentimientos, ¿verdad? El miedo, la angustia, la nostalgia o el deseo. En este caso, este poema está expresando nostalgia del pasado, ¿verdad? Angustia también o deseos de lo que me hubiera gustado cambiar del pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un tema común de muchos poetas y sobre todo la poesía renacentista, la poesía barroca, que miraba mucho también al pasado, ¿no? Bueno, vemos que tiene muchas similitudes, ¿no? Bueno, eh, entonces, aquí tenéis en la página 26 al final, vuelve a hablar sobre los juglares que ya os había mostrado yo antes, y en la página 27 ya pues tenemos em, ejemplos de poemas que tienen un equivalente en canción. Se trata de poemas conocidos, de poetas famosos como Gustavo Adolfo Bécquer o como José Agustín Goytisolo,
o como Rafael Alberti o Antonio Machado, y canciones basadas en esos poemas, para que veáis que la poesía y la música van completamente de la mano. Pero ya hemos visto en qué se distinguen una de la otra. Bueno, en el punto 3.2 dice aquí, la métrica. Dice, si has visto el vídeo de Raiden, te habrás dado cuenta que además de la música, la letra tiene una sonoridad muy patente. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, la sonoridad, ¿no? Digamos, es cuando las palabras o la concatenación de palabras, ¿no? Una cadena de palabras, pues nos llaman la atención por los sonidos que emiten. Normalmente esto se da a través de la repetición, ¿no? O a través incluso de el equilibrio que se consigue a la hora de hablar, digamos, con la longitud de las sílabas, ¿verdad? Es decir, si sabéis que una canción tiene un número determinado de sílabas para que la rima, digamos, tenga equilibrio. Si la rima le añado yo una sílaba más, en ese caso ya pierde el equilibrio, un poema o una canción. Por tanto, el número de sílabas suele ser algo muy importante para que la canción suene bien o para que el poema suene bien, para que esté equilibrado. Dice aquí, la métrica se ocupa de los poemas estudiando sus elementos y dice aquí, punto número 1, tienen un ritmo marcado que se consigue empleando el mismo número de sílabas, ¿no? Para contar el número de sílabas tienes que tener en cuenta una serie de cosas que vamos a ver. Vamos a ver, primero, nosotros tenemos que poder ser capaces de determinar cuántas sílabas tiene un poema, ¿no? Ya sabéis que hay 3 tipos de palabras en función a el número de sílabas que, bueno, en función más bien a la sílaba tónica. Tenemos palabras agudas, son aquellas palabras en las cuales, bueno, la sílaba tónica está al final, es decir, el golpe de voz está al final, y sabéis que para saber también esto tenéis que poder distinguir cuántas sílabas tiene una palabra, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo la palabra cajón, sabéis que está separada aquí, digamos que tiene 2 sílabas, cajón. Bueno, las palabras agudas son aquellas que tienen el golpe de voz en la última sílaba, ¿vale? Cajón, ¿no? Sin embargo, las palabras llanas son aquellas que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, libro, ¿verdad? Libro, no dice libro, dice libro. Por lo tanto, es una palabra llana. Tenemos que saber separar la palabra en sílabas. Libro, ¿vale? Después tenemos las palabras esdrújulas, ¿no? Son aquellas palabras que tienen el golpe de voz, es decir, la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, ¿vale? Por ejemplo, la palabra máscara. No dice máscara, no dice máscara, dice máscara. Bueno, pues nosotros tenemos que tener esto en cuenta siempre a la hora de determinar cuántas sílabas tiene un poema. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cuántas sílabas tiene un poema, y lo segundo que tenemos que saber es la última palabra de cada verso. ¿Es la palabra aguda, es llana o es esdrújula? ¿Vale? Bueno, pues nosotros
nos fijamos en estos poemas que tengo yo aquí y que voy a colgar en la plataforma para que veáis. Y tenemos un poema de Antonio Machado que se llama Caminante no hay camino. Vamos a ver cuántas sílabas tienen en principio, luego veremos qué cambios hay que hacer, pero en principio cuántas sílabas tienen los versos de este poema. Dice al principio, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, si yo miro el primer verso, empiezo a separar las sílabas y digo ca, mi, nan, te, hasta ahí cuento 4, son tus huellas. Hasta ahí cuento también 4. Es decir, en total serían 8. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el siguiente verso que dice el, ca, mi, no, y, na, da, más. Bueno, ahí estoy contando 8 también. Lo que pasa es que luego vamos a ver qué es lo que está pasando en este verso en concreto. Porque hay que restar y sumar sílabas en función a una serie de cosas. Pero lo más básico es saber diferenciar las sílabas, separar las sílabas de las palabras. Y después ya podemos ver qué sílabas van unidas y qué sílabas van separadas. Y luego fijarnos en la última palabra de cada verso para ver si sumamos o restamos al número total de sílabas. Vamos a ver. Aquí. Bueno, entonces, como sabemos, la métrica se ocupa de muchas cosas. Una de ellas es determinar cuántas sílabas tiene un verso, ¿no? Pero hay ciertos fenómenos que modifican el número de sílabas de un poema, ¿no? Uno de ellos se llama la sinalefa. Dice, es la unión de la última vocal de una palabra con la última de la siguiente formando una sola sílaba. Claro, si yo tengo en un poema una palabra que acaba en vocal y la siguiente palabra comienza por vocal, lo natural es que se unan, formando, en lugar de 2 sílabas, una sola sílaba. Si yo vuelvo aquí al poema, os fijáis que dice, caminante son tus huellas, y en el segundo verso dice, el camino y nada más. Es natural decir el camino y nada más, no decir el camino y nada más. Si os fijáis, tenemos una Y, lo voy a escribir aquí. El camino y nada más. Esta Y que tengo aquí cuenta como una vocal, porque aunque es una consonante, realmente es un sonido vocálico, porque suena igual que una I latina, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que se están uniendo la O de camino con la Y, formando una sola sílaba entre las dos. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo digo, se hace camino al andar. El cuarto verso que tenemos aquí, lo voy a escribir también. Aquí tenemos varias sinalefas. En primer lugar, vamos a ver, la H en castellano no se pronuncia, con lo cual es muda. Esto es una regla, la sinalefa, que se aplica a los sonidos, no a la ortografía, con lo cual nos imaginamos que no existe aquí la H, ¿verdad? Porque es muda. Y tenemos se hace, no dice se hace, dice se hace. Con lo cual se une, ¿no?, la E con la A, se hace, ¿verdad? De esa manera, pues, forman una sola sílaba. Para que me entendáis, aquí la separación de sílabas sería de esta manera. Se ha
C, K, mi, no. Fijaros, ahora tenemos otra vez lo mismo. Cuando tenemos una palabra que acaba en vocal, camino, acaba en la O, se une con una palabra que empieza por vocal, como es el caso de al, ¿no? Camino al, andar. De manera que, lo marco aquí en rojo, se forman dos sinalefas, sea y nual. ¿Por qué? Porque se unen la vocal final de una palabra con la vocal inicial de otra. Vuelvo a repetir. Si hay una H, la H no cuenta porque es muda. Y si hay una Y, la Y, aunque normalmente es un sonido consonántico, como por ejemplo yate, a veces se utiliza como sonido vocálico y por lo tanto cuenta como una vocal. El camino y nada más. Os voy a poner un último ejemplo. Se ha de volver a pisar, por ejemplo, tenemos otra vez se ha, esa E de se se une con la A, aunque lleva H, ¿verdad? Y por lo tanto se forma ahí una sinalefa. O, si miramos el siguiente poema, La vida es sueño de Calderón de la Barca, yo sueño que estoy aquí, fijaros, yo sueño que estoy aquí, yo sueño que, ¿y ahora qué pasa? Pues se nos une la E de que con la E de estoy, que es estoy aquí. Yo sueño que estoy aquí. ¿Ok? O que toda la vida es sueño. Fijaros que aquí pasa lo mismo. Los marco en rojo para que se vean. La sinalefa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues eso lógicamente afecta al número total de sílabas que tiene un poema. Bueno, eso por un lado. Cada vez que encontramos que una palabra termina por vocal y la siguiente palabra comienza por vocal, se unen, por lo tanto se resta una sílaba. Pero es que también hay que mirar a la última palabra de cada verso, de cada línea, digamos, para que me entendáis. Esa última palabra, dependiendo de si es aguda, llana o esdrújula, pues tenemos que tener en cuenta esto para el número total de sílabas que tiene un verso. Dice aquí en la página 27, perdón, en la página 28 al principio. Dice, si la última palabra es aguda, se añade una sílaba más. Si es llana, se deja tal como está el verso. Y si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Por ejemplo, en este poema, que es de Sor Juana Inés de la Cruz, se llama el poema Dos dudas en qué escoger. Dos dudas en qué escoger. Y vamos a contar cuántas sílabas tiene este verso. Dos dudas en qué escoger. Primero, dos, du, das, en, qué, y aquí, ¿qué pasa? De nuevo tenemos sinalefa, ¿verdad? ¿Por qué?
se une la E de qué con la E de escoger. Y diréis vosotros, bueno, entonces me salen 2 dudas en qué escoger. Me salen 7 sílabas, ¿verdad? Pero es que, ¿qué pasa? Pues que la palabra escoger es una palabra aguda. Tiene el golpe de voz en la última sílaba. Por lo tanto, se le suma 1 al número total de sílabas. Es decir, el número total de sílabas que tiene 2 dudas en qué escoger es 8. Hay que hacer 2 operaciones aquí muy sencillas. Primero, restarle una sílaba porque hay sinalefa, que es, y después sumarle la sílaba que le habíamos quitado ya antes porque escoger es aguda. Acaba en, la sílaba tónica está al final, ¿no? En la última sílaba. Por lo tanto, se añade 1. Bueno, fijaros que en el siguiente caso, el siguiente verso, no hay que añadir ni quitar nada porque la última palabra del verso se trata de una palabra llana. Tengo y no sé a cuál prefiera. Bueno, empezamos a contar. Tengo. Cuidado porque aquí tenemos sinalefa, ¿verdad? La O de tengo, la O final, se une con la I, ¿verdad? La Y, tengo y no sea. Otra vez tenemos sinalefa, la E con la A, ¿verdad? Tengo y no sea. Otra vez tenemos. A ver si me lo deja marcar en rojo. Ahí. No sea cuál. Prefiera. Es decir, tengo y no sea cuál prefiera. Otra vez tenemos 8. Como veis en la poesía normalmente, no siempre, pero normalmente en la poesía que vamos a estudiar nosotros, poesía del Renacimiento, del Barroco, es decir, del Siglo de Oro, etcétera, etcétera. Bueno, pues poesía en la cual coincide el número de versos. Suelen ser versos de 8 sílabas, quería decir el número de sílabas en el verso, ¿no? Suelen ser versos de 8 sílabas, versos de 11 sílabas, etcétera. Pero suele repetirse para que el poema, digamos que tenga un equilibrio, un balance. Si yo, por ejemplo, añado una sílaba a un verso, se desequilibra, pierde el ritmo, ¿no? Pierde la sonoridad, pierde la belleza, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, por eso se hacen estos ajustes, porque cuando tenemos una palabra aguda en un poema se desajusta un poco. Por eso hay que ajustar el número de sílabas, ¿vale? Bueno. A ver, que he cerrado los poemas. Bien. Lo mismo pasa con el poema de La vida es sueño, ¿no? De Calderón de la Barca. Dice, yo sueño que estoy aquí. Bueno, pues dice, yo sueño que estoy aquí. Bueno, pues yo sueño que aquí tenemos sinalefa, ¿verdad? Que es estoy aquí. Yo sueño que estoy aquí. Y nos salen 7. Nos salen 7 en total, ¿verdad? Claro, nos salen 7, pero vemos que la última palabra es aguda. Aquí
tiene el golpe de voz en la última sílaba, con lo cual nos pasa otra vez lo mismo. El número total de sílabas es 8. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces dice aquí, si la última palabra es llana, se deja tal cual, ¿vale? No hay cambios, ¿de acuerdo? Mientras que si la última palabra es esdrújula, es decir, tiene el golpe de voz en la antepenúltima sílaba, en ese caso, pues lo que se hace es, se resta una sílaba, Sin embargo, no es muy común, no es para nada común en la poesía encontrar pues un verso que termina en una palabra esdrújula. De hecho, estoy buscando en los versos que vamos a utilizar en clase y creo que no hay ninguno que acabe en palabra esdrújula. A ver, déjame ver. Azucena. No hay ninguno, no es nada común que un verso acabe en palabra esdrújula. Entonces, bueno, simplemente que tengáis eso en cuenta, que si el verso acaba en palabra esdrújula, se resta una sílaba al verso, mientras que si acaba en palabra aguda, que es mucho más común, ¿no? Como vemos aquí en todos estos poemas, pues lo que hace es que se suma una sílaba al número total de sílabas de un verso. Lo normal, en el 90% de los casos, vamos a tener poemas que acaban en palabras llanas, básicamente porque la mayoría de las palabras del castellano son palabras llanas, es decir, palabras que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba, como por ejemplo vemos aquí, caminantes son tus huellas, ¿no? Este poema está combinando, si os fijáis, el poema de Antonio Machado está combinando finales en palabras agudas y finales en palabras llanas. En la primera, si os fijáis, los versos impares acaban en palabras llanas, mientras que los versos pares acaban en palabras agudas. Caminantes son tus huellas, huellas es llana, el camino y nada más, aguda. Caminante no hay camino, llana, se hace camino al andar, andar es aguda. Al andar se hace el camino, camino es llana. Y al volver la vista atrás, atrás es aguda. Se ve la senda que nunca, vemos que nunca es llana. Se ha de volver a pisar, vemos que pisar es aguda. Caminante no hay camino, otra vez camino, llana, sino estelas en la mar. Sabemos que cuando una palabra solo tiene una sílaba, como mar, es aguda, ¿vale? No puede ser ningún otro. Bueno, entonces, esto por aquí. Ahora nosotros tenemos también una distinción muy básica entre los tipos de poemas en función al número de sílabas. Si un poema tiene 9 o más sílabas, se dice que es un poema de arte mayor. Sin embargo, si tiene menos de 9 sílabas, es decir, si tiene entre 1 y 8 sílabas, se dice que es un poema de arte menor. Aquí tenemos todas las distinciones ya más específico según el número de sílabas, ¿no? Fijaros que dice aquí, versos de arte menor, es decir, los que tienen menos de 9 sílabas, normalmente entre 2 y 8 sílabas, dice, viste, fijaros que aquí está separado en barras diagonales, eso es una separación de versos, ¿de acuerdo? Que eso no nos lo explica el libro, pero claro, yo puedo tener un poema que dice, viste, triste, sol. Si os fijáis, aquí tenemos un verso bisílabo, porque solo es bis, te. Lo mismo pasa con
triste. Y aquí tenemos, diréis vosotros, bueno, pero esta es una sola sílaba, ¿verdad? Sol. Bueno, esto es un verso bisílabo de 2 sílabas, porque como sabéis, si una palabra es aguda, se le añade una sílaba más, con lo cual sol no es monosílabo, sino que es bisílabo. Si tiene 3 sílabas, se llama trisílabo. Por ejemplo, mi estrella, pasa lo mismo con la sinalefa. Mi estrella, ¿verdad? La I de mi se une con la E de estrella, con lo cual serían 3 sílabas. Si tiene 4 sílabas, es tetrasílabo. Si tiene 5, pentasílabo. Tiene 6 hexasílabos, 7 heptasílabos, 8 octosílabos, 9 eneasílabos, 10 decasílabos, 11 endecasílabos. La verdad es que los poemas de 8 y 11 sílabas, es decir, los octosílabos y los endecasílabos, son los más comunes que vais a ver, más que nada en los periodos históricos que vamos a estar viendo en clase. Bueno, eso por un lado. Yo os puedo preguntar y os preguntaré en alguna que otra actividad cuántas sílabas tiene este poema y por lo tanto qué tipo de poema es. Bueno, si el poema tiene 9 sílabas, me vais a decir o si tiene, pongamos, 11, que es lo más común, ¿no? Bueno, me vais a decir que es de arte mayor, porque tiene más de 9, y además me vais a decir que es endecasílabo, porque concretamente el poema tiene 11 sílabas, ¿no? Entonces, en el caso de los poemas que hemos estado viendo, como por ejemplo este, de Caminante no hay camino, es un poema octosílabo, y además es un poema de arte menor, porque tiene menos de 9 sílabas. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos que tener en cuenta también el tipo de rima que tiene un poema. El tipo de rima. ¿Por qué? Bueno, un poema puede rimar en las consonantes o puede rimar en las vocales. Lo normal, la sonoridad se obtiene rimando las vocales, pero se puede rimar, se puede obtener más sonoridad aún, más repetición aún, si rima tanto en vocales como en consonantes, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la palabra pata y la palabra gata, vemos que las palabras riman. Y la rima se extrae del final de la palabra, nunca del inicio, ¿no? La P y la G aquí no cuentan, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la palabra rima en la A, la T y la A, ¿verdad? Por lo tanto, rima tanto en consonantes como en vocales. De esta manera podríamos decir que esto se trata de rima consonante, porque rima tanto en consonantes como en vocales. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo digo pero, mero, ¿verdad? Riman la E, la R y la O. Bueno, ahora ¿qué pasa? Es común, y esto pasa también mucho en la música, que yo puedo hacer una rima más simple que rime únicamente en las vocales, ¿no? Yo puedo rimar pata con pala, ¿sí? O puedo rimar pero con pelo. Las palabras riman, pero solamente riman las vocales. Por lo tanto, las consonantes no riman, se trata de rima asonante. No rima consonante, sino asonante. Bueno, entonces, tendremos que mirar también si se trata de
una rima u otra. Fijaros que aquí tenemos un ejemplo, dice, madre del alma mía, qué viejecita eres, ya los 80 años pesan sobre tus sienes. Bueno, la palabra eres y la palabra sienes es rima asonante porque la R no coincide con la N. ¿Veis eso, verdad? La R y la N no son la misma consonante en el final de la palabra, con lo cual no es rima consonante, sino asonante. Sí que coincide la S final, pero no la R y la N. Vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de rima consonante que dice, aunque panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Bueno, vemos que la palabra él rima con miel y la palabra acudieron rima con murieron. Coinciden las vocales y coinciden las consonantes. Es decir, acudieron acaba en R o N y murieron acaba en R o N, con lo cual se trata de rima consonante. Ok. Ahora bien, tenemos también que saber agrupar, un poema según las estrofas. Es decir, un poema está agrupado en diferentes tipos de estrofas que pueden ser, las más comunes son cuartetos, son tercetos y son sonetos. Bueno, un soneto es más bien un tipo de poema, no un tipo de estrofa, pero por lo general tenemos, voy a poner los más básicos, tenemos un pareado, que es un poema que consta de 2 versos, o una estrofa que consta de 2 versos. Tenemos un terceto, 3 versos, cuarteto, 4 versos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de, bueno, pues, si os fijáis aquí, a ver, si os fijáis aquí, vemos que eh, el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Dos dudas en qué escoger, pues está formado normalmente, principalmente por cuartetos, ¿verdad? ¿Por qué? La primera estrofa está formada por 4 versos, eso es un cuarteto. La segunda está formada por un pareado, es decir, esta estrofa tiene 2 versos solamente, mientras que la siguiente está formada también por... Ah, no, esto en realidad está separado, hay una separación aquí, pero no es un punto, es una coma, con lo cual esta separación no debería existir. Son todos cuartetos, ¿de acuerdo? Este poema está formado por cuartetos, ¿de acuerdo? De todos modos, si tuviéramos un pareado, que son 2 versos que riman entre sí normalmente, que forman una estrofa, ¿vale? En ese caso, bueno, se llama pareado, o si tuviéramos estrofas de 3 versos, que creo que aquí no tenemos ninguna, pues sería un terceto. Pero es que luego hay un tipo de poema que en función a ese tipo de estrofas se llama soneto. Se trata de un poema que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Ese es el caso del soneto que tenemos aquí al final, el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que, si os fijáis, tiene los 2 primeros estrofas son cuartetos porque tienen cada una 4 versos y las 2 últimas son tercetos porque tienen cada una 3 versos, ¿no? Entonces a esto se le llama soneto. Bueno, eso por otro lado. Bueno, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y con esto ya acabo de referirme a la forma del poema, ¿sí? Es la rima. Hay que saber analizar la rima, qué rima con qué,
Y para ello les vamos a asignar letras a cada verso para que quede claro qué rima con qué en este poema. Vamos a ver, si yo tengo, a ver, no puedo copiar de aquí, pero lo voy a descargar. Voy a copiar, bueno, voy a más bien aumentar el poema. Y si os fijáis, yo tengo aquí a la derecha, voy a ir anotando las letras que corresponde con cada rima. La primera rima siempre es la letra A. Dos dudas en qué escoger. Bueno, la segunda, tengo y no sé a cuál prefiera. La palabra prefiera no rima con nada de lo anterior, con lo cual se le va a asignar la letra B. Pues vos sentís que no quiera. Quiera rima con prefiera, con lo cual le vamos a asignar la letra C. Voy a aumentar esto para que se vea bien. Bien. El cuarto verso de la primera estrofa dice, y yo sintiera querer. Y yo sintiera querer, la palabra querer rima con escoger. Rima, por cierto, asonante, porque no coincide la G con la R, ¿verdad? Por tanto, como rima con escoger, yo le asigno la letra que tenía asignada escoger. A ver, así. A, B, B, A. Repito, dos dudas en qué escoger. La primera, el primer verso siempre es la letra A. Tengo y no sé a cuál prefiera. Sí, sería la B, porque no rima con nada del anterior. Pues vos sentís que no quiera rima con prefiera, por lo tanto se le asigna la letra B que tenía prefiera. Bueno, la siguiente estrofa, a ver, dice, con que si a cualquier lado no rima con nada de lo anterior, ni con escoger, ni con prefiera, ni con quieras, ni con querer, con lo cual le asigno la letra C. Quiero inclinarme, es forzoso, forzoso tampoco rima con nada de lo anterior, con lo cual le asigno una nueva letra, que sería la D, quedando el 1 gustoso, otra vez, en este caso, tenemos otra vez un verso que acaba en oso, por lo tanto le asigno la letra que le asigné a forzoso, que sería la letra D, y por último que otro quede disgustado, ¿no? En este caso esto rima con lado, con lo cual le asigno la letra que tenía al lado, que era la C. Y así continuaríamos. Ordena no rima con nada del anterior, sería la E. Injusto no rima con nada del anterior, sería la F. Gusto rima con injusto, con lo cual la F. Y pena rima con ordena, con lo cual la E. Y así analizamos la rima de un poema. Con lo cual, si yo te pido, bueno, pues ahora escríbeme, a ver, escríbeme la rima de este poema, pues tú me pones A, B, B, A, C, D, D, C, F, F, E, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el poema continuaría de la siguiente manera. G, H, H, G, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno. Esto es básicamente cómo se analiza la forma de un poema. Más adelante vamos a ver cuáles son los recursos estilísticos de un poema. Eso ya es un poquito más avanzado, lo voy a dejar para más adelante, pero bueno, espero que al menos este vídeo os haya servido para saber analizar así a grandes rasgos la forma que tiene un poema, tanto la métrica, es decir, el número de sílabas que tiene, el tipo de verso que tiene y también analizar su rima y sus estrofas. ¿De acuerdo?
Bueno, pues termino aquí la clase, os pondré en Google Classroom las actividades que tenéis que hacer y lo dicho, espero que estéis bien en vuestras casas y os mando un saludo a todos. Chao.